Buenos días, profe. Hola Juan, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bien, Buenos profe, todo días, bien. profe. Bueno, esperemos un momentico a ver si se conectan los demás y si no, arrancamos, ¿vale? Vale, profe. Bueno, ¿quiénes quedaron pendientes de hacer el ejercicio de ayer? De lo que hicimos ayer. Pues de los que estamos acá. Yo, profe. Creo que Paula leyó Sí, profe. y ¿quién más, no? Bueno, y Santiago, ¿no? Yo, profe, también leí ayer. Vale. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿quién quiere empezar a hacer lectura hoy? Pues hagámosle, profe. Eso, sin miedo, sin asco. Bueno, Juan, entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo ayer. Voy a seleccionar una columna y para que usted la lea, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, vamos a compartir aquí la pantalla. Influenciadores de Ricardo Silva Romero, editorial del diario El Tiempo. ¿Listo? Lo escuchamos, Juan. Qué pena, profe, tenía el micrófono apagado. ¿La puedo leer desde acá, desde el celular? Sí, búsquela. Está en la página de opinión del diario El Tiempo. Y en la medida en que usted vaya leyendo, pues yo voy bajando acá para que sus compañeros también la puedan leer. ¿Vale? Listo. ¿Ya la tiene? Sí, profe. Ok. Lo Los escuchamos. chistes están sobre la mesa, porque resulta insólito entre lo insólito, por supuesto, que el expresidente Uribe no solo anhele, sino que consiga que un puñado de influenciadores de las redes sociales comande las listas de su centro democrático para las elecciones legislativas del próximo año. Pero conviene notar, ay, profe, ya, qué pena, me salió un anuncio. A ver. Pero conviene notar Vuelve a una vez, empezar. es que me salió un anuncio en el celular. Sí, vuelve a empezar. Los chistes están sobre la mesa, porque resulta insólito entre lo insólito, por supuesto, que el expresidente Uribe no solo anhele, sino que consiga que un puñado de influenciadores de las redes sociales
comande las listas de su centro democrático para las elecciones legislativas del próximo año. Pero conviene notar, una vez superada la risa, que el caudillo está haciendo lo que está haciendo porque tiene clarísimo que durante demasiado tiempo Twitter, por ejemplo, ha privilegiado la reacción a la reflexión, han alentado la alineación sin treguas y han espesado la burbuja de cada cual. Y a estas alturas es lo más probable que los lectores se sientan mejor representados por esas celebridades de redes que aún no han sido en, enlo- enlodadas ni acusadas de corrupción que por aquellos partidos resecos que en verdad han sido no correspondidos. Hay gente que cree que la política es el arte de transformar una cultura, mientras hay gente que cree que la política es el oficio de ganar elecciones. El estratega gringo Roger Stone, condenado por mentirle a su Congreso, convenció al célebre e inaudito Trump tanto de lanzarse a la presidencia como de desempolvar el racismo que sigue partiendo a los Estados Unidos. Desde, desde que el pelo de Kennedy venció a la calvicie de Nixon, dice Stone, una buena parte del electorado no ha querido encontrar diferencias entre el entretenimiento y la política. Nada raro tiene que, en un mundo que confía mucho más en los perfiles que en las fachadas, en los tuiteros que en las instituciones, los más astutos urdidores colombianos estén temiendo y estén seduciendo a los influenciadores como antes flechaban a los capos de los barrios. Ciertos políticos desquiciados quieren ser influenciadores cuando grandes, escriben columnas o montan en vivos, o recomiendan libros o lanzan calumnias estruendosas e impunes para recrear su éxito de miles, cientos de miles, millones de seguidores de arena. Quizás sea demasiado tarde para aquellos porque, luego de traicionar a sus representados unas cuantas veces, luego de pactar con los unos y los otros hasta la náusea, se les ve forzados oportunistas. ¿Qué han a hacer este fin de semana? Pero en estos tiempos de segmentación para todos los gustos, de atrincheramientos en las versiones de los hechos que nos sirven para confirmar nuestros prejuicios, de bloquear y trolear y lanzar manadas de bots a quienes lleve la contraria, no tienen alternativa a volverse personajes de nicho, a humanizar sus propias marcas. Hay compañías dedicadas a inventárselos. Hashtag todos merecemos tendencia alguna vez. Hay medios entregados a la tarea de seguirles el paso porque 6 millones de colombianos en Twitter no es una cifra cualquiera. Hay empresas con presupuestos para contratarlos. Hay estudios sobre cómo han afectado los resultados de las elecciones en España, de México, de Estados Unidos. Hay electores pidiéndoles de rodillas que se lancen. A este paso, el de la sobreinformación que no deja de pensar, tanto la política electoral como la política transformadora van a quedar en sus manos. Y habrá que rezarle a un Dios que no sea de los unos ni de los otros para que haya en la arena pública, en el Consejo o en el Congreso, sepan representar su gente, debatir, convivir con sus opositores sin negarlos, sin bloquearlos, como en las redes sociales. Sería un poco menos dramático, o sea, menos incierto, si no tuviéramos estos desvalijos partidos políticos con mañas de clubes de fútbol. Pero no sobra esperar que gracias a sus frenéticas vidas de redes, ¿qué series recomiendan? Lleguen a las posiciones de poder en la conciencia plena de todos, seguidores, seguidos e ignorados, estamos mortal e irremediablemente conectados. Ricardo Silva Barro. Bueno, Juan, ¿qué pudo entender de esa columna que usted acaba de leer? Pues que, digamos, bueno, lo que nombró ahí, que el expresidente Álvaro Uribe estaba como atrayendo influenciadores para su partido, que esto no solo se ha visto acá, sino que como también hay estudios que representan como los influenciadores han movido campañas para las elecciones como en México, en Estados Unidos, que ha tomado cierto como valor eso
es como ese movimiento de ser influenciador y todo. Sí, puede ser esa la idea. Julián, ¿usted cree que tiene razón el columnista en lo que afirma? En gran parte de lo que dice, sí, pues lamentablemente creo que se ha evidenciado bastante que, pues por lo menos aquí en Colombia, hablando en Colombia, bueno, habla de Colombia, se ha visto manipulado un poco la opinión personal de la gente de distintas formas, prometiendo pues bastantes como cosas al pueblo, de cosas que se van a cumplir en un periodo de un mandatario y pues cosas que no se cumplen, también como atrayendo eh, la elección a que voten por ellos por medio de como lo nombraron los influenciadores, que es un mecanismo que es pues, inteligente por parte de de la gente que se postuló para poder ser un gobernador, pues saben hacer bien las cosas porque pues saben por dónde pueden cautivar la atención de la gente. Juan David, ¿qué tan importante es que un influencer haga parte de una campaña política? Pues para usted, y teniendo en cuenta lo que dice ahí en la columna. Pues, profe, depende de a lo que se quiere llegar, ¿no? A lo que quiere llegar, sobre todo la parte política frente a esto, ¿no? Y que pues eso puede lograr mover muchas masas en diferentes campos, ¿no? Tanto visuales como tecnológicos. Entonces, no sé qué tan bueno puede ser que se maneje de cierto modo cuando muchas cosas no se cumplen de la mejor forma. Explíquese, no le entendí ahí al final eso que quiso decir. Depende de cómo se maneje qué. Pues sí, profe, depende de cómo se maneje todos los campos a partir de la parte de comunicación, ¿no? Entonces, si un influencer a partir de eso hace, ¿cómo lo digo yo? Bueno, se le cortó convenientemente. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo Juan David es cierto. Yo simplemente hubiera dicho, depende de cómo se haga el trabajo, las negociaciones o cómo se pueda convencer al influencer, así mismo se van a llegar a hacer el número de votantes o se va a llegar al número de votantes o al número de seguidores de X o Y candidato. ¿Sí? Lo que pasa es que creo que Juan David se estaba complicando la vida y al final terminó como en el FIFA, tirando del cable. Bueno, eso pareció, Profe, como en el FIFA 21. Dime, Paula. no, pues digamos, con respecto al artículo, yo pienso que hay como que hace una comparación, ¿sí? De que ahora en esta época, de influenciadores de segmentos, de nichos, a donde pues uno está relativamente llegando, y en especial estas personas que se lanzan pues a las elecciones, utilizan mucho a los influenciadores. Pero eso de todas maneras, para mí, yo digo que es algo negativo. No sé, yo digo, porque uno le puede pagar a un influenciador. Claro, uno tiene la plata, le paga, pero, y el influenciador obviamente mueve gente, porque ahorita la gente se mueve por influenciadores. La gente, los muchachos, todo, la juventud y todo va carrilado hacia los influenciadores. Y ellos no tienen en cuenta, eh, digamos, las propuestas de la persona que se va a lanzar, si es bueno, si es malo. Simplemente le pagan, hace la campaña, hace la influencia y pues las personas se van por ese lado, ¿no? Entonces me parece a mí que es algo negativo porque, como decía en el artículo, no se están basando, digamos, en lo que es realmente importante, ¿no? Sino como que se van por el lado del influenciador. El influenciador le pagan, a él no le importa si es bueno o malo, simplemente le pagan y hace pues lo que tiene que hacer. Esta pregunta que voy a hacer es una pregunta de concepción, ¿vale? Porque creo que ustedes han visto varias campañas políticas, ¿sí? De concejales en sus barrios, de juntas de acciones locales ahí en sus barrios, de alcaldes, de presidentes, bueno, en fin, ¿cierto?
Si ustedes fueran candidatos a algo, ¿cuál sería su estrategia de campaña, Mario? O sea, Profe, ¿cómo pues, llevaría usted su campaña? ¿Usted qué es lo primero que haría? bueno, lo que relativamente hace todo político. Primero, tratar de ganarme los votos de todo el pueblo o según para el cargo al que esté aspirando. Entonces, si comenzar con los pequeños grupos, primero creería yo que iniciaría por localidades o por barrios, después tiraría como a hacer una campaña general en toda la ciudad pues lo que estoy diciendo, según para el cargo al que esté aspirando, pues asimismo trataría de utilizar lo que se está viviendo ahorita, lo que estábamos hablando de los influencers, tratar de utilizar medios digitales, redes sociales, para llegar a todas las masas y llegar pues a todo el resto de habitantes pues de la ciudad o del país. Exactamente. ¿Y cuántos de ustedes pensaron lo mismo que Mario? No sé si sea igual, pero sí. ¿Paula? ¿Sí? Lo que pasa es que hay que ver las necesidades, digamos, que tenga el cargo al que uno está aspirando, bueno, la cosa. Ujú. Entonces hay que primero ver las necesidades, plantear como las propuestas para ganarse a la gente, y ya luego pues hacer las campañas obviamente por redes sociales, que es ahora lo que está mandando la parada. Exactamente. El silencio de los demás me hace a mí pensar que sí pensaron más o menos igual que Mario. Yo hubiera hecho lo mismo que dijo Mario. Sí, Porque, profe. y adivinen ustedes qué pasa. ¿Quién es el primero? Cuando ustedes van a un barrio, cuando ustedes ven que un candidato llega a un barrio, ¿quién es el primero que llega? Los pobres. No, no, no. El de la Junta de Acción Legal. Ok. ¿Sí o no? De la Junta de Acción Comunal o ahorita Junta Administradora Local, ¿sí? Los de la JAL. Llegan allá a recibir al candidato, claro que sí, y cómo no, y el Kiss My Ass Club. Ahí están. Son los primeros que llegan. ¿Por qué? Porque son los primeros representantes de la localidad, del barrio, ¿cierto? Y a esos son a los primeros que buscan los candidatos. Es exactamente lo mismo con las redes sociales. Los candidatos a quienes van a buscar, a los que tienen más seguidores, porque ellos lo que necesitan es votos. ¿Qué pasa? Que entonces ahí es donde empieza una cosa que se llama el clientelismo, ¿sí? Que empiezan a meter plata, entonces a ofrecer lechonas, a ofrecer tamales, a ofrecer tejas, ladrillos, casas, ¿sí? Y ahí es donde ocurre ese fenómeno. Y eso es lo que está diciendo nuestro columnista, ¿ya? Básicamente el columnista lo que está poniendo en situaciones esa evolución, es que ese es el análisis al que yo quiero que ustedes lleguen, esa evolución que ha tenido la búsqueda de influenciadores, porque influenciadores en nuestra época, ¿cierto? Cuando éramos más jóvenes, bueno, yo todavía soy muy joven, pero cuando éramos más niños, en nuestra época los influenciadores, pues, ¿quiénes eran? Los duros de los barrios, ¿sí? Las personas influyentes, porque pues no había redes sociales. Las redes sociales pues eran básicamente el barrio, ¿sí? Las viejas chismosas o los viejos chismosos, ¿sí? Entonces, que eran los primeros que aparecían siempre que llegaba un candidato, uno, el líder comunal o el líder de acción comunal o sí, la junta de acción comunal, eran los primeros que llegaban allá al barrio y a pedirle cosas al candidato al consejo. Ay, concejal, por favor, ayúdenos, mire, que aquí nos falta un colegio. Y entonces el concejal, yo les voy a construir ese colegio, claro que sí. Y brum, la lechona para todo el mundo y todos votaban por el concejal. Y no ¿Sí? construía el colegio. Y el colegio no se construía, exacto, exactamente. Entonces, ese es el análisis. A nivel macro y con los adelantos que hemos tenido, como ya todo es con redes sociales, ¿cierto? Y YouTube, y Facebook, e Instagram, porque ahorita Instagram también ha evolucionado o ha tenido como ese auge. Ha tenido, no se les haga raro que en estas próximas elecciones algún candidato le dé por hacer videos de TikTok. Porque si ustedes se han dado cuenta, TikTok es una red social que ha llegado a mucha gente en esta parte del planeta, ¿vale? Que está en peligro de desaparecer, pero que ahí están,
Eso todo el mundo, a mí por ejemplo me parece increíble, o me pasó un fenómeno el semestre pasado. Yo tenía un estudiante de último semestre que para leer le daba pena leer, no interpretaba, y era de último semestre, no interpretaba y eso. Pero en las redes sociales, para TikTok, bailaba, hacía doblaje, no, eso era los videos de TikTok de ella, la locura. Y uno dice, pero si usted hace videos de TikTok, ¿por qué no lee un texto? ¿Por qué no interpreta un texto? ¿Por qué no puede hacer un comercial? ¿Por qué no puede interpretar un personaje? Entonces, eso es lo que me parece increíble. Y a mí, ese tema del TikTok que ha tenido tantos seguidores, ¿no se les haga raro que algún candidato a la presidencia para las elecciones del próximo año le dé por tratar de llegar a sus seguidores por ahí? No se les haga raro. Entonces, lo que nos muestra el columnista es la evolución que ha tenido esa búsqueda de influenciadores para ganar votantes, ¿cierto? Del contacto social, de ir al barrio, de darse cuenta de las fallas, a tratar de convencer de alguna manera a unos u otros que tengan muchos seguidores, seguidores reales, para poder adelantar sus campañas y ganar votantes. No es más sino que ustedes se den cuenta, por ejemplo, y entonces, ahorita voy con el comentario. Antes quiero decir una cosa. Dense cuenta, por ejemplo, los problemas o por qué el Centro Democrático está buscando o está tratando de buscar figuras de la televisión o de la radio para poder adelantar sus campañas o darle visibilidad a uno u otro candidato. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted me dice a mí que el candidato al Congreso por el Centro Democrático va a ser Jorge Cárdenas, un tipo que ni fu ni fa, ni sonó ni tronó, ni cuando era famoso y ahora que no es nadie en la vida, que aparte de todo es misógino, que aparte de todo ha tenido comportamientos racistas, que aparte de todo se ha mostrado en las redes sociales como un tipo absolutamente de derecha y de ultraderecha, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde uno se da cuenta lo equivocado que puede llegar a estar un partido político en escoger a sus candidatos. Entonces, ahora, puede que tenga votantes, puede que tenga sus seguidores, uno no sabe. Entonces, esos son los análisis que yo quiero que ustedes hagan porque más adelante en sus programas los van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, Juan, en cuanto a su lectura, tiene que trabajar en el tema de concentración, mi hermano, porque usted está cambiando palabras. Hay un pedazo en donde había un hashtag que decía todos merecemos ser, no, pero ya le digo qué era. Decía, ay, ahora se me perdió esta vaina. Aquí está. Numeral, todos seremos tendencia alguna vez, dice el columnista. Usted dijo, numeral, todos merecemos tendencia alguna vez. Entonces, hay que estar concentrados, Juan. Hay que tener concentración. Entre otros cambios que usted le hizo al texto que Sí, le es que quitan sentido. va la línea. Sí, Exactamente. Entonces, hay que trabajar en eso en cuanto a la lectura. ¿De sí, acuerdo? sí. Porque usted tiene buena puntuación. Aparte de todo, imprimió buen tono, pero cambió palabras, se desconcentró mucho. Entonces, tiene que tener cuidado con la concentración en la línea que está leyendo. ¿De acuerdo? Listo, sí. Vale. Bueno, ¿quién sigue? Creo que la única que falta es María José. María José. Señor. Faltas tú por leer columna, ¿cierto? Profe, ¿hay otro que falte y después paso yo? ¿Quién falta? Denúncialo. No, no sé qué. Ay, no, ya todos pasaron, ¿cierto? Sí. Pero está bien, Bueno. hagámoslo a ver.
Listo, María José. Entonces vas a leer. Uy, no, es que. Esta. Esta está chévere. Igual ustedes tienen que leer todo. Esta se llama Un año de pandemia. Una cosa era predecir que tarde o temprano se nos vendría encima una pandemia y otra padecerla, de Eduardo Posada Carbó. Bueno, ¿Ahí la puedes ver bien? sí, señor. Ok, perfecto. Cuando llegues aquí a Mundial. Causando Pánico Mundial, estos guiones es como si fueran paréntesis, María José, de una vez te Ok. advierto, ¿vale? Bueno, Entonces ya sabes cómo enfrentarlos. sí, Aquí, señor. suscríbete, sí, vamos a suscribir, pero después. Mentiras, cuando llegues aquí a Comunidad Científica, aquí Sí, abajo, sí, señor. ahí haces una pequeña pausa para poderte bajar el texto, ¿listo? Bueno, Bueno, María José. ¿Lista? Te escuchamos. bueno. Estos eran los interrogantes que The Economist se hacía en su edición del 1 de febrero del año pasado. ¿Se Otra convertirá el vez, nuevo María virus? José, vuelve a empezar, Perdón, profe. ¿vale? Concéntrate, respira y vuelve a empezar. Estos eran los interrogantes que The Economist se hacía en su edición del 1 de febrero del año pasado. ¿Se convertirá el nuevo virus en una infección global? ¿Qué tan mortal será? No fue su primer artículo sobre el tema. La semana anterior ya se había referido al coronavirus descubierto en China en diciembre, que estaba causando pánico mundial. No era para menos, un año después conocemos dolorosamente las respuestas tras los sufrimientos prolongados de una pandemia que ha cobrado millones de víctimas y nos mantiene confinados y sometidos a un futuro bastante incierto. Entonces, sin embargo, a comienzos de febrero pocos anticipaban las dimensiones descomunales de lo ocurrido, a pesar de repetidas advertencias de la comunidad científica. Ya, profe. Espérame que no me bajaba esto. Ya. Pero una cosa era predecir que tarde o temprano se nos vendría encima una pandemia y otra. Al padecerla es lo que llaman conocido desconocido. El mundo está ahora mejor preparado que nunca para frenar el coronavirus de Wuhan, observó The Economist el 25 de enero de 2020. No pasó mucho tiempo para comprobar qué tan errado estaba. En aquellos días de enero, los informes reportaban 600 casos en 6 países diferentes y 17 muertes. El punto de referencia cercano para la revista era la previa crisis causada por otro coronavirus en 2002, también originado en China, que contagió a unas 8.000 personas y produjo 800 muertes. Una tragedia que había aterrorizado al mundo. Añadía una referencia remota, la gripe española de 1918. Sería interesante extender el ejercicio y analizar cómo distintos medios de opinión registraron aquellas semanas, cuando un año atrás la pandemia nos asaltó de sorpresa. Hoy, el mapa de Johns Hopkins registra más de 107 millones de casos y 2,354.837 muertes. El mapa cubre todos los continentes. Si lo sucedido en 2002 fue una tragedia aterrorizante, parecería que hoy nos hemos quedado sin palabras para describir el sufrimiento de los últimos meses. A mediados de febrero del año pasado, la sola provincia china de Hubei había reportado ya casi 15.000 casos. Tal aumento exponencial de la enfermedad, como señalaba The Economist, era una de las razones para la alarma mundial. La otra era la profunda incertidumbre que provocaba la evolución de la enfermedad. En esas primeras semanas de 2020, la atención estuvo, por supuesto, fija en China. En su edición del 1 de febrero, The Economist informa sobre la más extendida cuarentena en la historia de China, una medida draconiana cuyos efectos se sentían en toda la vida del país. Mientras se ampliaba el calendario de las vacaciones, los colegios y los negocios permanecían cerrados. La economía se mantiene del servicio a domicilio de comidas y otros bienes. Fuera de la China, tales cuarentenas son impensables.
Observó entonces The Economics, extremo y de mano dura, calificó el confinamiento en Wuhan. Los chinos estaban errando el lado de la precaución, pero la revista elogiaba los esfuerzos para contener el virus que de propagarse producirá fuertes impactos y señalaba en particular sus devastadores efectos en África y Asia. Pronto, esas cuarentenas impensables comenzaron a extenderse en algunos países asiáticos, por precaución en países europeos, como en Italia. Los confinamientos se impusieron por el desbordado número de víctimas. Hoy, el Reino Unido registra más de 100.000 muertes. Las cuarentenas impensables son hoy parte de la vida cotidiana en muchos rincones del mundo. Sería interesante extender el ejercicio y analizar cómo distintos medios de opinión registraron aquellas semanas cuando, un año atrás, la pandemia nos asaltó de sorpresa. Se está volviendo global, fue la portada de The Economist en su edición del 29 de febrero. Una crisis en la que seguimos sumergidos y que marcará quizás el resto del siglo. Eduardo Posada Carbo. Bueno, María José, ya ahorita vamos a hablar del tema de tu lectura. Ahora, cuéntame desde tu punto de vista personal, ¿tú crees que esto se hubiera podido predecir? Pues sí, señor, porque, o sea, yo leí en internet que años atrás los políticos estaban mirando qué, qué virus tendrían que inventar para matar a la gente, o para matar a la gente, no, para que no haya tanta gente, pues para ellos tener más, para bajar la población, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Eso fue lo que yo leí en internet. Bueno, todo eso hace parte de algunas teorías conspirativas, ¿no? De esas teorías de la conspiración en las que, pues, aparecen este tipo de conceptos que, pues, ya la gente verá si cree o no, ¿sí? El nuevo orden mundial, profe. Exactamente. Yo personalmente no se me podría pasar por la cabeza, pero pues obviamente yo tengo otra concepción de la vida y otro tipo de pensamientos y otra educación. Para mí no se me ocurriría, por ejemplo, pensar en la teoría Thanos, en la filosofía Thanos, como en la de la película, ¿cierto? De reducir la población a la mitad para poder tener más recursos y todos los que nos quedamos vivir en paz. Eso no tiene, es decir, para mí no creo que tenga cabida eso. Yo lo que creo es que los seres humanos debiéramos cuidar más de lo que tenemos para que pues podamos tener y los que vienen también puedan tener, ¿sí? Esa es mi concepción. Obviamente, claro, en muchas ocasiones se ha pensado en eso precisamente, en que la densidad de la población baje, en que haya una enfermedad. Al principio se pensó que el cáncer, al principio se pensó que el SIDA, en épocas más antes hablaban de la gripe española y bueno, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿cierto? O de utilizar armas biológicas o de, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, sí, es decir, habría que mirar a ver qué tan cierto podría ser y todos esos conceptos hacen parte de una teoría conspirativa, ¿sí? O de teorías de la conspiración, como por ejemplo los mismos conceptos que decían que lo del 11 de septiembre fue un autoatentado, Sí. más no un atentado del señor Bin Laden, simplemente fue un atentado para tener una excusa para ir allá a Afganistán y a Irán y a coger a Saddam Hussein y a volverlo, ¿sí? Para apoderarse del petróleo y todas esas cosas, todos esos conceptos que han salido en esas épocas. Entonces, yo tendría mucho cuidado con eso y recomendaría mucho que tuviéramos mucho cuidado al respecto. Yo personalmente pienso que sí puede haber hecho, y he leído y mis conceptos van en el sentido de que creo que sí estaban trabajando con el virus y en algo falló en la seguridad y se les escapó. Yo pienso lo mismo.
¿sí? Y se les escapó. Y no creo que haya sido intencionalmente. Creo que pasó, como ha pasado con algunas otras enfermedades. Acuérdense ustedes, por ejemplo, el H1N1, que fue igual, fue exactamente igual. Alguien se contagió en un laboratorio y ese fue el que propagó el virus del H1N1. No fue pandemia porque lo lograron controlar afortunadamente, pero sí causó bastante alarma en su momento. Y no resultó tan peligroso, tanto que pues nosotros estamos conviviendo con el H1N1 actualmente. Ahora muy seguramente vamos a tener que convivir con este. ¿Sí? Vamos a tener que convivir con este. Con vacuna o sin vacuna, vamos a tener que convivir con este. Que lo estamos haciendo. Sí, exactamente. Ahorita pues estamos como en la etapa de sí, nos ponemos el tapabocas, nos lavamos las manos, el distanciamiento físico, usa 2 metros, toda la cosa. Pero va a llegar un punto en donde digamos que la gran mayoría con vacuna, o de pronto la gran mayoría, o de pronto algunos ya con inmunización, es decir, que ya nos dio y pues tenemos cierta resistencia, o por lo menos ya el cuerpo tiene la información, ¿sí? Entonces puede tener alguna resistencia al COVID-19. Entonces, pues ya va a llegar un momento en donde ya no vamos a usar el tapabocas, pero sí, pues nos va a dar COVID como una gripa o como una enfermedad respiratoria de la que habrá solución, porque muy seguramente seguirán investigando y seguirán mirando y pronto no sé qué tan pronto, pero muy seguramente van a haber pastillas para los síntomas del COVID. O va a ser una variante de la gripa, bueno, en fin, no sé cómo vaya a ser, pero es que nomás, profe, comenzando por el uso del tapabocas. El uso del tapabocas ya, así nosotros estemos inmunizados y con vacuna y eso, ya se va a volver una prenda de vestir más para cotidiana, o sea, ya más de uno, no solamente por el tema del cuidado, sino porque ya hay más personas, por ejemplo, yo lo digo porque en la familia de nosotros ya hay personas que están trastornadas con este tema. Claro. Y entonces ya van a creer que si se van a quitar el tapabocas, que se van a contagiar o todo este tema, y ya va a quedar como una prenda de vestir ya cotidiana para todo el mundo. No. Uy, no. Yo personalmente, yo lo uso, claro, lo uso por prevención, porque es norma para no contagiar y no contagiarse, ¿cierto? Y lo uso y salgo a la calle y me lo pongo y toda la cosa, pero no lo uso con gusto. No, yo tampoco. No lo uso con gusto. Es complicado. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo no utilizaba gafas. Estos días he estado utilizando gafas de descanso por el tema de que me he forzado mucho los ojos, aparte de que he estado pegado al computador, del celular, he estado pues manejando hasta tarde. Entonces yo estoy llegando acá a la casa a las 3 de la mañana, pues toda la noche boleando cabrilla, y eso afecta mucho. Y con este tema del tapabocas, es que no lo estoy mintiendo. Voy acá a la calle, pero ya les prendo la cámara. Sí, me imagino. Y las gafas se me empañan horrible. Sí. Tengo el tapabocas y no veo, voy en la calle y no veo porque... A mí me pasa pero mismo. yo pienso que hay protocolos que se deben quedar, por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial, del método de el gel antibacterial, el alcohol, la temperatura, pero el tapabocas sí, pero es que a veces, pues, cansa, pero pues... Yo, claro, por supuesto, yo creo que muy probablemente el tema del tapabocas lo vamos a tener que usar cuando salgamos a la calle, cuando tengamos que tener contacto. Por ejemplo, el día que volvamos a clase, vamos a tener que volver y ustedes me van a tener que ver sí, con el con tapabocas. Todos con tapabocas, ¿cierto? Y muy probablemente me toque también tapabocas y careta. Yo siempre la uso, profe. Es así. ¿Sí? Claro, por supuesto, no. Es que en este momento se nos volvió lo que dice Mario, una prenda de vestir. Pero yo personalmente